y hacernos de nosotros sus preferidos. Está con nosotros ya el doctor Camilo Salinas, él fue ministro de Salud. Doctor Salinas, gracias por estar con nosotros. Confírmeme, por favor, si me puede escuchar y ver bien. Sí, Mauricio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Perfecto, doctor Salinas. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí con un diálogo de la primera emisión. A ver, son varios los tópicos que me gustaría tratar con usted. Si bien es cierto lo que está sucediendo en India, que puede sonar lejano, nos pasó con el tema del coronavirus, sin embargo, el mundo globalizado lo hace ver muy próximo. Pero hay un tema que también la coyuntura hace que me obligue prácticamente a tocarlo en este momento. Y le voy a pedir también que por favor nos ayude con este tópico. Ya se detectó en una bodega en el sector de la Bahía, en Guayaquil, fentanilo. Y esto evidentemente enciende las alarmas, o debería encender las alarmas de las autoridades sanitarias, de las autoridades policiales, del ARSA y de todas las instituciones que deberían estar atrás de este tema. ¿Cree usted que se están ejerciendo los controles para tratar de evitar que el fentanilo penetre con fuerza en el Ecuador y que de alguna forma genere mayores estragos de lo que cualquier droga hasta ahora lo ha generado? Prueba de ello lo que sucede en los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Salinas. Sí, Mauricio, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hay que un poco puntualizar. El fentanilo es un analgésico, pero un anestésico que lo hemos usado nosotros los médicos permanentemente. Los anestesiólogos los usan para poder inducir el sueño y poder iniciar un tratamiento de acuerdo al peso o al paciente. El fentanilo se usó mucho en el COVID, se sigue usando en cuidados intensivos y es una droga que se prescribe o prescribimos nosotros bajo recetas de lo que son sustancias controladas y reguladas por parte del control sanitario. Debemos hacer una receta especial para poder prescribir y poder así nuestro paciente comprar o adquirir cuando sea necesario. Lamentablemente, yo lo advertí al inicio del mes de agosto, viendo lo que estaba pasando en Nueva York, en Filadelfia y en diferentes partes de Estados Unidos, que se estaba adquiriendo en el mercado negro el fentanilo y estaban mezclándose con otro tipo de drogas como cocaína y heroína y se estaban administrando intravenoso. Es lo que está pasando en el mundo. No estoy dando, por si acaso, ningún tipo de prescripción, ni tampoco es de esta manera. Entonces, doctor Salinas, la droga siempre estuvo y fue de uso medicado, científico, para procesos quirúrgicos, para aliviar el dolor. El problema no es que hay una industria clandestina produciéndola, el problema es que hay una industria clandestina comercializándola. Es el mercado negro mal llamado, y que lo indiqué en mis redes sociales, usted lo puede ver, Mauricio, que en la Bahía teníamos información que se estaban vendiendo en el mercado negro, y bueno, y aplaudo el operativo realizado por parte de la Policía Nacional en estos días, pero ojo, lo que se necesita, que sea un control permanente, no solamente en este mercado negro que es la Bahía, existen farmacias distribuidoras clandestinas que están despachando este tipo de medicina sin la receta especial que lleva a nosotros un código, una firma y una prescripción especial al paciente. Entonces, eso tiene que haber no solamente la policía en el mercado negro, no solamente la autoridad de control como el gobernador o la intendencia, sino el equipo de salud del ARSA o del Ministerio de Salud, que existan controles en las distribuidoras, farmacias que estén vendiendo, porque lo que están haciendo en este mercado negro, comprando fácilmente el ciudadano común, y esta droga, no sabemos si es que esta medicina es 100% con el metabolito o la indicación bioquímica lista, o está mezclada, que tengo información con cualquier tipo de líquido. Es decir, están llegando así. Doctor Salinas, para entender un poco a este amigo de los procesos quirúrgicos, pero enemigo de la sociedad cuando está mal usado, por favor ayúdenos a entender cómo funciona en el cuerpo humano, porque al principio usted señalaba que es un analgésico, quizás por ahí va un poco el tema, esa sensación de calma, de dolor que puede llegar a tener la persona que lo consume, es la que, y como es fuerte, es la que quizás produce esa sensación y al mismo tiempo esa mayor dependencia que otras drogas. ¿Algo así es como funciona un poco el fentanilo? Correcto, Mauricio. Para no meterle en el tema técnico, actúa directamente en el sistema nervioso central, en la parte central y medular,
para causar... En los neurotransmisores. Exactamente, los neurotransmisores, y directamente causa lo que es la inducción del sueño. Si hablamos que nosotros usábamos en pleno COVID, en cuidados intensivos, lo que queríamos que un paciente que esté con dificultad respiratoria, inducirlo al sueño para poder aceptar o adaptar a un tubo endotraqueal o un tubo para poder tener una respiradora artificial y que mejore la calidad de vida en el tiempo determinado que queremos inducirlo en el sueño, ¿no? ¿Y por qué el mayor riesgo de mortalidad con relación a otras drogas que también producen dependencia, quizás no es tan alta como el fentanilo, pero que igual son peligrosas? Porque como actúa en el sistema nervioso central, puede una sobredosificación puede producir no solamente una inducción del sueño, sino que en pacientes una relajación permanente muscular y que causa un cuadro de ¿cómo se llama? Una relajación muscular a nivel cardíaca y además respiratoria, e inmediatamente un paro cardiorrespiratorio en cualquier paciente cuando existe una sobredosificación. Ahora, lo que me preocupa más que la sobredosificación es que entiendo y sé, porque tengo información que me han pasado de diferentes con colegas, que este fentanilo en el mercado negro está mezclado con agua, y realmente está mezclado con agua, y es importante que haga una denuncia aquí pública, que las autoridades de control, el ARSA, vean, no solamente decomisen este producto, sino que evalúen la bioequivalencia del producto, porque estamos hablando que si es que lo usamos de manera médica, también estamos afectando a la persona que está adquiriendo de una manera responsable, cuando es una prescripción médica. ¿Por qué lo están haciendo? Porque como están existiendo una gran demanda de adquisición, lo que están es mezclando esta medicina para vender más, pero está perjudicando al ser humano. Porque las reembasan, doctor Salinas, porque vienen en ampolletas. Por supuesto, hay un reembalsamiento sin control de la bioequivalencia del producto que se va a administrar. No sabemos y no vamos a conocer si nosotros prescribimos eso en una receta, van a cualquier distribuidora o inclusive van al mercado negro a comprar, que por eso cuando yo voy a mi paciente les digo, vayan a comprar una distribuidora que tengan el control, farmacias responsables, para que ustedes puedan traer y sean administrados en su familiar o alguien que requiera en cuidados intensivos. Doctor Salinas, Ramiro Cepeda tiene más consultas para usted. Gracias por contestar las mías. Ramiro. ¿Cómo estás? Buenos días, Ramiro. ¿Cómo le va? Bien, a ver, esto, según lo que usted describe, significa que también hay laboratorios trabajando para esto, aunque sean laboratorios clandestinos, y debe haber colegas médicos trabajando en este tema para que se produzcan estas mezclas que producen iguales efectos nocivos, pero que no tienen los componentes químicos adecuados que demanda una fórmula para este tipo de medicina o tratamiento. Entonces la investigación es mucho más allá, debe ser mucho más profunda de lo que está, porque no es donde se vende, sino donde se produce. Yo creo, Ramiro, un poco estando y conociendo a nuestros colegas profesionales médicos aquí en el Ecuador, no metiendo las manos al fuego por nadie, pero creo que nosotros como gremio no estamos inmersos en este tipo de clandestinidad, no estaríamos inmersos tampoco en este tipo de prescripción irresponsable, pero yo sí creo y hago un llamado público a las autoridades que se investigue, como usted dice, Ramiro, más allá. ¿Dónde están estas fábricas clandestinas de este tipo de medicina que que se requiere para uso medicinal? Vuelvo a repetir, es un anestésico que ayuda a inducir el sueño para poder producir una cirugía efectiva y segura, o inclusive para cuidados intensivos para poder darle un tratamiento indicado al paciente que está en ese momento con necesidad de ventilador mecánico. Entonces yo creo que es importante que las autoridades se investiguen. Ya tienen un primer pausa, que es la decomiso, creo que fue ayer o antes de ayer, de varios productos en la bahía. Entonces desde ahí parte una investigación, quién les vendió, quién la elaboró, quién la fabricó y cuál es la persona que también está prescribiendo para ir más allá, porque puede ser que sea algún profesional que esté facilitando, pero si es en el mercado negro, les digo algo, tengo información que lo venden sin la receta
especial, que Camilo, es una receta Camilo, que tiene estamos de acuerdo en que la beta va a ser receta y que probablemente el contenido de algunos de ellos sea el que la fórmula demanda. Pero usted acaba de escribir que hay otras fórmulas adulteradas y para eso debe de haber gente que tiene el conocimiento para hacerlo. Y en eso, por ejemplo, usted me pone a hacer, yo no sabría por dónde empezar. Para eso hay que tener un conocimiento básico, un conocimiento profesional del tema. Y por eso es que yo apuntaba a que debe hacerse una investigación a nivel de gremio, porque ustedes deben de protegerse a ustedes mismos para que esto no suceda. Pues en la venta ustedes no tienen nada que ver, pues son las boticas las que tienen la responsabilidad. Pero en la producción sí hay responsabilidad médica, no digo que sean los culpables, pero sí son responsables de averiguar dentro de sus colegas quién es el que está haciendo este tipo de cosas. Así como hay laboratorios para procesar la cocaína de gente que tiene el conocimiento, pero no tiene la ética ni la moral para saber que con eso está contaminando a la juventud y a la gente, lo propio puede pasar con gente que sepa de farmacéutica. Correcto, estimado Ramiro. Bien, estamos, parece que tuvo alguna señal, o se le acabaron los megas a Camilo, al doctor Camilo Salinas. Oiga, mi querido Mauricio, sí, este es un tema muy, pero muy... Y nosotros como médicos y como gremio somos parte de gremio médico a nivel nacional y estaremos nosotros vigilantes, pero tenemos que ir más allá. Vuelvo a repetir, las medicinas que fueron incautadas el día de ayer o antes de ayer en este operativo que fue de la policía, desde ahí puede partir un indicio importantísimo de, primero, el estudio de la bioequivalencia del producto. Si el producto es 100% fentanilo o está mezclado. ¿Cuál es la procedencia de este producto? ¿Quién le vendió? ¿Dónde ingresó? ¿Por dónde llegó? ¿Y quién es permanentemente que prescribe en el mercado negro? Entonces ahí va a caer la persona que elabora, la persona que fabrica, la persona que prescribe y el usuario que permanentemente está acudiendo a consumir. Déjeme ser abogado del diablo a mí. Los componentes químicos que tiene esto se pueden elaborar en el Ecuador. ¿Son de libre importación o tienen alguna restricción o algunos permisos especiales? Porque esta medicina debe tener varios componentes. Y esa elaboración con esos componentes no deben de haber en el Ecuador, sino que deben de producirse fuera. O si hay en el Ecuador y no es necesario que se importe. No, ese producto, el fentanilo, es un analgésico que actúa en el sistema nervioso central. Por lo tanto, tienen que ser elaborados, fabricados con alta competencia técnica de calidad. Y ese producto no se fabrica y no se elabora aquí en el Ecuador. Por lo tanto, desde ahí parte una investigación que deben hacerlo, porque lamentablemente les indico, eso y este producto no es de ahora, tiene mucho tiempo que nosotros como profesional usamos en la práctica médica profesional y que realmente el mercado negro se ha incrementado en estos últimos, vuelvo a indicar, creo que un par de años, teniendo en cuenta de que este fentanilo ya estaba en el mercado de consumo en otros países como en Estados Unidos y ahora se ha incrementado. Y hay noticias que Bogotá y Ecuador ya fabrican, pero hay que ver qué tipo de fabricación lo hace, con qué calidad, si existen las normas técnicas para poder elaborar y si tienen el permiso, por último, porque realmente conozco que aquí no se puede fabricar ese tipo de medicina. Claro, si es mercado negro, tengan la seguridad que no hay permisos, Camilo. Entonces todo es una investigación policial más que una investigación médica. Que tenga un buen día, Camilo. A ver, ¿tienes una pregunta? Sí. Salvo que Ramiro quiera volver a tocar el tema, pero sí quisiera tocar con un par de preguntas, doctor Salinas, porque la otra coyuntura noticiosa también evidentemente ha encendido las alertas en el mundo entero y el Ecuador no escapa de ello. Lo que sucede en India, el virus Nipah. Hace algunos años atrás, cuando sucedió en Wuhan, China, lo veíamos muy lejano, difícil que pueda llegar acá al Ecuador. Creíamos que de repente no iba a pasar lo mismo que estaba pasando en China, acá en el país, me refiero con el coronavirus. Ahora está sucediendo algo similar, no sé hasta qué punto la magnitud sea igual y eso usted por favor me ayude a esclarecer. Debemos preocuparnos a raíz de lo que sucedió con el coronavirus en el planeta, debemos preocuparnos igual por este virus
o si son de aquellos virus que siempre han aparecido, siempre han estado ahí, pero que ahora se mediatizan más. Sí, hay que tener claro unas puntualizaciones en esto, ¿no? Hay que estar alerta, pero no ansioso. Este virus ya existió en el año 99, en el año 98, apareció en Malasia. Es un virus que es producto de la manifestación zoonótica, es decir, de un murciélago que no tenemos en el Ecuador, que es Frugivoros, que es un murciélago que permanentemente está en Asia y no tenemos en el Ecuador. ¿Cuál es la transmisión? Estos murciélagos están permanentemente en los árboles, hacen sus excreciones, contaminan la fruta y los cerdos comen este tipo de fruta, y ya en el 99 ya apareció el primer caso en India con un fallecido con un cuadro encefalítico y lamentablemente murió. ¿Qué ha sucedido en estos últimos 72 horas? Ha existido 3 casos, 3 fallecidos con las manifestaciones puntuales respiratorias, alza térmica, malestar y cuadros encefalíticos, es decir, la inflamación del cerebro, y que han muerto 3 casos en India. Hasta el momento no han aparecido más casos en este brote. No hay cadena de transmisión, no hay cadena de transmisión entre humanos, porque ahí es que uno se puede presentar el problema, pues, ¿no? Existe entre el 40 y 75% la cadena de transmisión entre humanos, por eso hay que estar alerta, y es importante que las autoridades locales, provinciales, hagan un control estricto de los pasajeros que lleguen de Asia, principalmente de India, en el ingreso al Ecuador, para que existan controles de temperatura, de cuadros o signos vitales, y si que existe malestar, alza térmica, un cuadro respiratorio, dejarlo aislado para que no pueda ingresar. Ojo lo que les digo, hay que estar alerta, pero no ansioso. Apareció en el 99, ¿ya hay algún fármaco que se haya utilizado para eso en esa región del mundo? No hay fármacos y no hay vacunas. Entonces hay que estar alerta, importante, de las personas que vienen cerca de estos países, para que de pronto no exista algún tipo de personas o casos que ingrese con estos cuadros que pueden ser ya de un brote a un cuadro epidémico, y que, bueno... ¿Medidas de prevención personal que podamos tomar? Al momento es el uso de mascarilla, lavado de manos permanente, y estar alerta mucho de las personas que vienen de estos países. Es importante, porque desde ahí ya pasó los primeros casos, los primeros brotes, y que teníamos que estar alerta y evitar cualquier tipo de contacto con personas que vienen de la India. Doctor Salinas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y sus conocimientos acá. Gracias, Ramiro. Buenos días, Mauricio. Espero que esté bien. Gracias, igual. Gracias, era el doctor Camilo Salinas, mi querido Mauricio. Gracias por acompañar aquí haciéndole la posta a Bolito. Sí, le mando un cordial saludo y espero, Dios mediante, su pronta recuperación. Sí, tenía que irse a hacer el examen de la próstata hoy día, entonces era un tema doloroso. Con un médico que también es basquetbolista, me dice. Claro, el doctor Benavides. Ok, listo. Doctor Benavides. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias, mi querido Mauricio.